Bueno, ahora estamos en conexión directa con el doctor Jorge Castro, analista internacional. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo está? Encantado. Gracias por llamarme. Bueno, con motivo de lo que es público conocimiento, lo que es el COVID-19, la pandemia, bueno, que afectó a nivel global, eh, ¿cómo resultan las potencias en este momento con respecto a la interrupción de este virus en la vida de todos? Mire, los Estados Unidos, la mayor economía del mundo, con 330 millones de habitantes, es el país que experimenta en el momento actual el mayor número de infectados de la pandemia del coronavirus. Al mismo tiempo, esto está acompañado por dos fenómenos de extrema importancia. Por un lado, el nivel de letalidad en los Estados Unidos, eso es, el número de muertos por cada 1 millón de infectados, es el más bajo del sistema mundial junto con el de Alemania. El de Estados Unidos es el más bajo del sistema mundial junto con el de Alemania. Y al mismo tiempo, lo que está realizando Estados Unidos es un testeo generalizado de una envergadura hasta ahora nunca alcanzada en ninguna otra parte del mundo, con más de 40 millones de testeos realizados en los diversos estados norteamericanos, que son los que precisamente permiten identificar el creciente número de infectados. Con esta aclaración que conviene tener presente, es que la mayor parte de los infectados de los Estados Unidos en el momento actual carecen prácticamente de síntomas, por un lado, y por el otro, el nivel de edad de estos nuevos infectados es de 35 años, 35, 36 años. Lo que esto significa es que el nivel de letalidad de la población infectada de los Estados Unidos es extremadamente bajo. En realidad, en un sentido estricto, es el menor del mundo junto con Alemania. Digamos, hablando más allá, por supuesto que lo primero es la salud, ¿logra un beneficio China con respecto a Estados Unidos o Estados Unidos con respecto a China con esto que ha sucedido? Mire, la epidemia del coronavirus surgió en la República Popular. El primer caso fue identificado y dado a conocer a los organismos de salud de la República Popular el día 27 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, que es la capital de la provincia de Hubei, una de las 26 provincias de la República Popular. Allí se desató esta extraordinaria pandemia del coronavirus que alcanzó después de 2 meses en que estuvo concentrada prácticamente en su totalidad en la República Popular China, se extendió al sistema mundial y se transformó de epidemia en pandemia. Lo que esto implica es que la República Popular logró controlar la pandemia del coronavirus en solo 7 semanas y ahora la situación se ha normalizado con algunos brotes aislados, entre ellos lo que ha sucedido en la ciudad capital de Beijing y en otras provincias del interior, pero la tendencia general es de una recuperación generalizada de su economía con prácticamente la totalidad de sus unidades productivas, de sus empresas, ya en plena normalidad en términos de recuperación y de operación de sus sistemas productivos. ¿Cómo queda el mercado común europeo con respecto a todo lo que ha sucedido y este movimiento en el tablero mundial, ¿no? Mire, los dos países de Europa más golpeados en lo que se refiere al número de muertos por cantidad de infectados son Italia y España. En primer lugar, Italia, que ha sido el país más azotado por la pandemia del coronavirus, con epicentro en las provincias del norte de Italia, cuya cabecera es Lombardía, la ciudad de Milán. Lo que esto implica es que lo que está en juego ahora en Italia ya es la plena recuperación de su economía. La situación prácticamente se ha normalizado, incluso se ha retomado no solo el transporte de los viajes internos, sino también la conexión aérea entre Italia y los países europeos. Y al mismo tiempo, dentro de la Unión Europea, lo que hay ya se ha dispuesto una normalización del transporte aéreo de distintas partes del mundo. Uno de los países que ya ha recibido
la autorización para viajar sus ciudadanos a la Unión Europea del hemisferio americano es precisamente Uruguay, nuestro vecino. Sí, sí, me he enterado que solamente Uruguay tiene acceso a la Comunidad Europea. Bueno, ha sido de público conocimiento en estos últimos momentos, digamos día, la acción de Bolsonaro, bueno, que es el líder político de Brasil. ¿Qué significa todo esto, más allá de que se lo puede tomar como una falta de respeto a lo que es la salud, ¿no? Por todas sus manifestaciones. Mire, efectivamente el presidente Jair Bolsonaro ya ha reconocido que se encuentra afectado por el coronavirus. El testeo realizado en el presidente Jair Bolsonaro del coronavirus ha dado un resultado positivo. Su posición ha sido desde el comienzo de la crisis inequívocamente de crítica al cierre forzoso de las economías de los distintos estados brasileños, y al mismo tiempo ha colocado desde el principio el énfasis en la necesidad de recuperar y permanecer abierta la actividad económica. El dato que conviene tomar en cuenta son dos respecto a Brasil. Uno, que todas las decisiones sobre cierre forzoso de la economía y de la cuarentena forzada de su población no está en manos del gobierno federal que encabeza el presidente Jair Bolsonaro, sino de los diversos estados provinciales, de los estados de la Unión Brasileña. Entre ellos, el más importante es San Pablo, que es casi 50% del Producto Bruto brasileño. Y ahí ahora, en las últimas 2 semanas, el gobernador João Doria de San Pablo ha dispuesto la apertura de la economía del estado de San Pablo precisamente por la necesidad de normalizar la actividad económica, que es casi la mitad de la actividad económica de Brasil. Digamos, las medidas que ha tomado Argentina, que es priorizar la salud y descuidar un poco la economía, ¿esto nos va a perjudicar a futuro? Mire, la crisis económica argentina ha adquirido características de colapso. En el mes de abril el Producto Bruto de la Argentina ha caído 26% anual. Esto es algo que no tiene antecedente en la historia del país. Una tasa de crecimiento, una tasa de caída, un nivel de caída del Producto Bruto Interno que es superior a la que el país tuvo en 2001-2002. La situación económica, por lo tanto, no admite espera. Esta ya es la crisis económica del país de forma aguda, un verdadero colapso económico. Lo que esto significa es que el presidente Alberto Fernández, que tuvo la virtud de adelantarse a la epidemia del coronavirus en el mundo y llevar a la Argentina a un cierre forzado de su economía y de su sociedad a través de una cuarentena de gran envergadura en la etapa primera del coronavirus, lo que ha terminado ahora por coincidir esta agudización del cierre forzoso de su economía y de su sociedad en esta actual etapa del coronavirus, coincide con un colapso de la actividad económica y al mismo tiempo con una seria crisis política que se ha manifestado sobre todo a través del fracaso que ha tenido el intento del presidente Alberto Fernández, precedido por la decisión tomada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de expropiar, intervenir y expropiar a la empresa Vicentín, que es la 6ª empresa agroindustrial exportadora del país, y al mismo tiempo que esto ha ocurrido, en el día de ayer, esta semana, ha habido manifestaciones en el país entero en contra del gobierno del presidente Alberto Fernández y en especial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la Nación, que coincidieron con la fecha patria del 9 de julio. ¿Cuáles van a ser las necesidades que va a tener el mundo, bueno, cuando supuestamente la pandemia deje de hacer sus efectos? ¿Qué cambios, digamos, más pronunciables se van a ver después de la pandemia? Mira, el cambio fundamental va a estar por el hecho de que la consecuencia más importante, esencial, de esta pandemia del coronavirus y de la recesión mundial que ha provocado, es la emergencia de una nueva revolución industrial,
un proceso de digitalización acelerada de todas las actividades productivas y de servicios. Esto significa que la crisis ha actuado como un catalizador de tendencias previas y ha apresurado en la emergencia de una nueva revolución tecnológica que todo indica que es la más importante y disruptiva de la historia del capitalismo. Esto es lo primero que va a ocurrir, es lo que ya está sucediendo. Bueno, hace un año exactamente, aproximadamente el 26 de junio, bueno, se celebraba con la administración anterior, bueno, el convenio con la Unión Europea del Mercosur. Y de pronto nos encontramos con esta pandemia que hasta la misma Unión Europea empieza a tener problemas laborales. ¿Cómo se va a sostener todo este esfuerzo logrado de conectar el Mercosur con la Unión Europea por primera vez? Mire, ya está tomada la decisión de parte de la coalición gobernante de Brasil, que encabeza como presidente Jair Bolsonaro, de lograr la aprobación por el Congreso brasileño, con una mayoría de más de 2/3, del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en lo que hace a Brasil. La decisión que tome Brasil en este aspecto es absolutamente decisiva para el conjunto del Mercosur, por el hecho de que la economía brasileña es el 74% del Producto Bruto Regional. Allí donde va Brasil en materia de relaciones internacionales, allí también va el conjunto de los países de América del Sur y por lo tanto también la Argentina. Otro de los caballitos de batalla era Vaca Muerta, que primero se vio lacerado por la baja del barril de petróleo. Y bueno, y después automáticamente, inmediatamente vino lo que es la pandemia. ¿Cómo queda eso para nuestro país? Miren, en este momento el precio del petróleo en el mercado mundial, en su versión Brent, que es la versión europea, que a diferencia de la versión del hemisferio americano, que es la West Texas, con epicentro en los Estados Unidos, lo que muestra es un nivel de recuperación formidable. Después de haber tenido un valor negativo, el barril del precio del petróleo, de menos $17 por barril, ahora el barril de petróleo está por encima de $40 el barril y la tendencia es creciente en lo que se refiere al aumento del precio del barril en el mercado norteamericano ante todo. Lo que esto implica es que las posibilidades de vaca muerta crecen en la medida en que aumenta el precio del petróleo, porque esto es lo que a su vez determina la posibilidad, esto es la rentabilidad de explotar las reservas de shale gas y shale oil en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina. El problema fundamental de la Argentina para atraer inversiones para Vaca Muerta no está, por lo tanto, tanto ahora en lo que se refiere al precio del petróleo, sino que está fundamentalmente basada en el hecho de que la Argentina en este momento todavía no ha logrado concretar el acuerdo con los acreedores de la deuda pública privada con sede en Nueva York, que se encuentra, todo indica, en su parte final, pero todavía no ha concluido. Esto es fundamental, que se llegue a un acuerdo con los acreedores privados de Wall Street para la deuda de la Argentina en dólares, porque esto es lo que va a determinar una rebaja drástica e inmediata de la tasa riesgo país de la Argentina, que en este momento es la mayor del mundo, y que por lo tanto impide que lleguen las inversiones extranjeras al país. Doctor, como última pregunta, digamos, ¿cuáles serían los riesgos que debemos tener en cuenta con respecto a los riesgos a nivel planeta, las potencias, después de que suceda todo lo que va a venir a posterior de la pandemia? ¿Cuál sería el mayor riesgo que hay que tener en cuenta? Mire, el mayor riesgo es carecer de una visión de largo plazo, de alcance global, sobre lo que sucede en el mundo en el momento actual, no el futuro, el actual. Lo que sucede en el mundo en el momento actual es que ya hay una recuperación generalizada de las economías ante todos los países avanzados, en especial los Estados Unidos y también China. Por lo tanto, lo que hay que prever es que el año 2021 va a haber un crecimiento generalizado de la economía mundial
que va a afectar a todas las regiones del mundo, incluyendo América del Sur, y por lo tanto va a afectar positivamente a la Argentina. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todos estos adelantos. Le agradecemos este contacto desde Visión Empresaria. Bueno, y próximamente vamos a volver a solicitar sus informes tan bien logrados y tan útiles para el mundo empresario. Hasta luego, gracias por llamar. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda.